Nunca quise invitarte. No te queremos aquí. Eso fue lo que dijo mi único hermano. La boda de mi único hermano. El evento familiar que solo ocurre una vez en la vida. Y supe que estaba excluida. Me llamo Samantha. Por alguna razón, a menudo era la única a la que dejaban fuera de las reuniones familiares. Siempre les daba el beneficio de la duda. Probablemente se olvidaron, me decía a mí misma. No es nada personal. Me aferré a ese pensamiento durante demasiado tiempo. Tal vez parte de mí creía que si seguía siendo útil y amable, al final volverían a fijarse en mí. El año pasado, se saltaron mi cena de cumpleaños por completo. Todo lo que recibí fue un breve mensaje de texto de mi madre. Feliz cumpleaños, Samantha. Sin emojis. Sin calidez. Solo la tía Hilary estaba de mi parte. Ella llamaba a veces y me preguntaba la única cosa que nadie más hacía. ¿No te sientes sola? Era la única que parecía orgullosa de que me hubiera ido de casa y construido mi propia carrera. El resto de la familia desestimaba mi trabajo en marketing digital como jugar con ordenadores. No tenían ni idea de que había tenido éxito financiero. Nunca presumí y ellos nunca preguntaron. Así que cuando el mes pasado llegó una invitación para la boda de Thomas, no podía creerlo. Impresa en cartulina gruesa con letras doradas, decía: «Tienes el honor de ser invitada a la boda de Thomas Anderson y Lucy Gale». La fecha era el 15 de mayo, en un elegante jardín de la ciudad con una recepción posterior en un complejo junto al lago. Me temblaban las manos de emoción. Pensé que era una señal. Pasé semanas eligiendo un vestido impresionante y el regalo perfecto. Reservé una cita para el pelo, me hice las uñas. Durante años solo había querido una cosa: ser reconocida, ser útil, ser necesaria. Y por fin, creí que ese momento había llegado. Pensé que esta invitación descongelaría el hielo entre mi familia y yo, que por fin sería bienvenida, que por fin me verían. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba. El día antes de la boda conduje hasta la casa de mi tía Hilary, mi faro. Quería mostrarle el regalo sorpresa que planeaba darle a mi hermano en la boda. Cuando llegué, pareció un poco sorprendida, pero me recibió con su habitual calidez. «No puedo esperar a mañana», dije, abrazándola con entusiasmo. Pero había un rastro de tristeza en sus ojos, un atisbo de culpa. «¿Cómo estás, Samantha? ¿Quieres café?», preguntó, llevándome al salón, y pude oír la tensión en su voz. En la mesa de café había un álbum de fotos desconocido. Mientras estaba en la cocina preparando el café, lo abrí sin pensar. Dentro había caras familiares. Toda mi familia sonriendo en un hermoso jardín. «Tía Hilary, ¿de qué es esto?», pregunté cuando volvió con la bandeja del café. Noté que le temblaban ligeramente las manos. «Oh, la boda de Thomas el fin de semana pasado», titubeó. «Samantha, quería decírtelo, intenté llamarte, pero no tuve el valor». Mi corazón se detuvo. «¿La boda?». Se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Pensabas que era mañana, ¿verdad? No podía creer lo que te hicieron, darte la fecha equivocada a propósito». Protesté. Les dije a Thomas y a tus padres que era cruel. Mi voz temblaba. Pero recibí la invitación. He estado preparándome. La ira brilló en los ojos de Hilary. Te excluyeron intencionadamente. Casi no voy por eso. Pero al final fui pensando en ti. Lo siento muchísimo. Cogí el álbum otra vez y pasé las páginas. Todos estaban allí. Una hermosa ceremonia en el jardín, luces de hadas, copas de champán. Todos elegantemente vestidos. Incluso familiares lejanos que no veía desde hacía años. Hubo votos, discursos, bailes y fotos en grupo. No era un evento pequeño ni privado. Era una boda real. La boda de mi único hermano, un evento familiar único en la vida. Sentí que me ardía la cara y la boca se me secaba como arena del desierto. Necesito confirmar esto, dije levantándome. Hilary me sujetó la mano con fuerza. Samantha, espera.
Antes de que los enfrentes, solo debes saber que eres fuerte. Siempre lo has sido. Pero esto fue cruel. No deberías ir sola. Iré contigo. Respiré hondo. Gracias, tía Hilary. Pero esto tengo que hacerlo yo sola. Ella asintió. Está bien. Pero pase lo que pase, estoy de tu lado. Siempre lo he estado. Siempre lo estaré. Impulsada por sus palabras, subí al coche y conduje hacia la cabaña de mis padres. Mi mente daba vueltas y mi corazón estaba en caos. Sin el apoyo constante de la tía Hilary, no habría sido tan fuerte. Ella era la única que reconocía lo aislada que había estado en la familia. La única que a veces alzaba la voz contra ello. Cuando llegué a la cabaña, vi no solo el coche de mis padres, sino también un SUV negro familiar en el camino. Era el coche de Thomas. Me temblaban las manos al abrir la puerta. Risas llegaban desde el salón. Allí estaban, mis padres, mi hermano Thomas y Lucy, claramente la novia, aunque ahora vestida de forma casual en lugar de blanco. Reían mirando un conjunto de fotos, fotos de la boda. En cuanto entré, la conversación se detuvo. Todos se volvieron hacia mí. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Samantha. Mi madre parecía sorprendida. ¿Qué haces aquí? Fui a casa de la tía Hilary, dije, aunque mi voz no sonaba como la mía. Me dijo que la boda fue el fin de semana pasado. No pasé por alto la mirada que se intercambiaron Thomas y Lucy. Los labios de Lucy se apretaron en una línea delgada. Ah, sí, dijo mi madre, evitando mis ojos. Fue una pequeña ceremonia. Pequeña. Pensé en el álbum. Había más de 50 personas allí. Y recibí una invitación para una ceremonia que se celebraba mañana. Eso es, dijo de repente Thomas, con tono cansado. Porque nunca tuvimos intención de invitarte. El aire cambió. Nadie lo detuvo. No queríamos que arruinaras nuestra boda, dijo mirándome directamente. Siempre estás callada, siempre en un segundo plano, pero de alguna manera las cosas salen mal cuando estás. La gente no sabe cómo comportarse cuando estás presente. Quería un día perfecto en mi vida, y eso significaba sin ti. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Cada mirada extraña, cada sentimiento de exclusión que había ignorado, todo cristalizó. En ese momento. ¿Has sentido esto durante mucho tiempo? Nunca quise invitarte. No te queremos aquí. Eso fue lo que dijo mi único hermano. La boda de mi único hermano. El evento familiar que solo ocurre una vez en la vida. Y supe que estaba excluida. Me llamo Samantha. Por alguna razón, a menudo era la única a la que dejaban fuera de las reuniones familiares. Siempre les daba el beneficio de la duda. Probablemente se olvidaron, me decía a mí misma. No es nada personal. Me aferré a ese pensamiento durante demasiado tiempo. Tal vez parte de mí creía que si seguía siendo útil y amable, al final volverían a fijarse en mí. El año pasado, se saltaron mi cena de cumpleaños por completo. Todo lo que recibí fue un breve mensaje de texto de mi madre. Feliz cumpleaños, Samantha. Sin emojis. Sin calidez. Solo la tía Hilary estaba de mi parte. Ella llamaba a veces y me preguntaba la única cosa que nadie más hacía. ¿No te sientes sola? Era la única que parecía orgullosa de que me hubiera ido de casa y construido mi propia carrera. El resto de la familia desestimaba mi trabajo en marketing digital como jugar con ordenadores. No tenían ni idea de que había tenido éxito financiero. Nunca presumí y ellos nunca preguntaron. Así que cuando el mes pasado llegó una invitación para la boda de Thomas, no podía creerlo. Impresa en cartulina gruesa con letras doradas, decía: «Tienes el honor de ser invitada a la boda de Thomas Anderson y Lucy Gale». La fecha era el 15 de mayo, en un elegante jardín de la ciudad con una recepción posterior en un complejo junto al lago. Me temblaban las manos de emoción. Pensé que era una señal. Pasé semanas eligiendo un vestido impresionante y el regalo perfecto. Reservé una cita para el pelo,
me hice las uñas. Durante años solo había querido una cosa: ser reconocida, ser útil, ser necesaria. Y por fin, creí que ese momento había llegado. Pensé que esta invitación descongelaría el hielo entre mi familia y yo, que por fin sería bienvenida, que por fin me verían. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba. El día antes de la boda conduje hasta la casa de mi tía Hilary, mi faro. Quería mostrarle el regalo sorpresa que planeaba darle a mi hermano en la boda. Cuando llegué, pareció un poco sorprendida, pero me recibió con su habitual calidez. «No puedo esperar a mañana», dije, abrazándola con entusiasmo. Pero había un rastro de tristeza en sus ojos, un atisbo de culpa. «¿Cómo estás, Samantha? ¿Quieres café?», preguntó, llevándome al salón, y pude oír la tensión en su voz. En la mesa de café había un álbum de fotos desconocido. Mientras estaba en la cocina preparando el café, lo abrí sin pensar. Dentro había caras familiares. Toda mi familia sonriendo en un hermoso jardín. «Tía Hilary, ¿de qué es esto?», pregunté cuando volvió con la bandeja del café. Noté que le temblaban ligeramente las manos. «Oh, la boda de Thomas el fin de semana pasado», titubeó. «Samantha, quería decírtelo, intenté llamarte, pero no tuve el valor». Mi corazón se detuvo. «¿La boda?». Se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Pensabas que era mañana, ¿verdad? No podía creer lo que te hicieron, darte la fecha equivocada a propósito». Protesté. Les dije a Thomas y a tus padres que era cruel. Mi voz temblaba. Pero recibí la invitación. He estado preparándome. La ira brilló en los ojos de Hilary. Te excluyeron intencionadamente. Casi no voy por eso. Pero al final fui pensando en ti. Lo siento muchísimo. Cogí el álbum otra vez y pasé las páginas. Todos estaban allí. Una hermosa ceremonia en el jardín, luces de hadas, copas de champán. Todos elegantemente vestidos. Incluso familiares lejanos que no veía desde hacía años. Hubo votos, discursos, bailes y fotos en grupo. No era un evento pequeño ni privado. Era una boda real. La boda de mi único hermano, un evento familiar único en la vida. Sentí que me ardía la cara y la boca se me secaba como arena del desierto. Necesito confirmar esto, dije levantándome. Hilary me sujetó la mano con fuerza. Samantha, espera. Antes de que los enfrentes, solo debes saber que eres fuerte. Siempre lo has sido. Pero esto fue cruel. No deberías ir sola. Iré contigo. Respiré hondo. Gracias, tía Hilary. Pero esto tengo que hacerlo yo sola. Ella asintió. Está bien. Pero pase lo que pase, estoy de tu lado. Siempre lo he estado. Siempre lo estaré. Impulsada por sus palabras, subí al coche y conduje hacia la cabaña de mis padres. Mi mente daba vueltas y mi corazón estaba en caos. Sin el apoyo constante de la tía Hilary, no habría sido tan fuerte. Ella era la única que reconocía lo aislada que había estado en la familia. La única que a veces alzaba la voz contra ello. Cuando llegué a la cabaña, vi no solo el coche de mis padres, sino también un SUV negro familiar en el camino. Era el coche de Thomas. Me temblaban las manos al abrir la puerta. Risas llegaban desde el salón. Allí estaban, mis padres, mi hermano Thomas y Lucy, claramente la novia, aunque ahora vestida de forma casual en lugar de blanco. Reían mirando un conjunto de fotos, fotos de la boda. En cuanto entré, la conversación se detuvo. Todos se volvieron hacia mí. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Samantha. Mi madre parecía sorprendida. ¿Qué haces aquí? Fui a casa de la tía Hilary, dije, aunque mi voz no sonaba como la mía. Me dijo que la boda fue el fin de semana pasado. No pasé por alto la mirada que se intercambiaron Thomas y Lucy. Los labios de Lucy se apretaron en una línea delgada. Ah, sí, dijo mi madre, evitando mis ojos. Fue una pequeña ceremonia. Pequeña. Pensé en el álbum.
Había más de 50 personas allí. Y recibí una invitación para una ceremonia que se celebraba mañana. Eso es, dijo de repente Thomas, con tono cansado. Porque nunca tuvimos intención de invitarte. El aire cambió. Nadie lo detuvo. No queríamos que arruinaras nuestra boda, dijo mirándome directamente. Siempre estás callada, siempre en un segundo plano, pero de alguna manera las cosas salen mal cuando estás. La gente no sabe cómo comportarse cuando estás presente. Quería un día perfecto en mi vida, y eso significaba sin ti. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Cada mirada extraña, cada sentimiento de exclusión que había ignorado, todo cristalizó. En ese momento. ¿Has sentido esto durante mucho tiempo? Es tuya. Tienes derecho a desalojarlos. ¿Qué quieres hacer? Envía el aviso de desalojo, dije sin dudar. Esa cabaña era el último hilo que me unía a ellos. No era mía originalmente. Había pertenecido a mis abuelos. Luego pasó a mi madre. Hace años, cuando mis padres se retrasaron en los pagos, compré discretamente la parte de mi madre. Legalmente, era toda mía. Pero nadie en la familia actualizó sus suposiciones. La trataban como una propiedad familiar compartida. Todos la usaban los fines de semana, vacaciones, incluso veranos enteros. Con el tiempo, tras jubilarse, mis padres decidieron vivir allí a tiempo completo, y yo lo permití, pero ya estaba harta. Estaba lista para recuperarla. El lunes siguiente, conduje hasta la cabaña con Michael Thorne, otro abogado. El sheriff vino con nosotros, por si acaso. Cuando llegamos, mi padre nos recibió en la puerta. Parecía mayor. Su cabello era casi completamente blanco. Samantha dijo débilmente. «¿No vas a entrar?» «No», respondí. «Michael, por favor, explícalo». Michael carraspeó y entregó a mi padre un sobre formal. «Señor Anderson, este es un aviso oficial de desalojo de esta propiedad. Tiene 30 días para desocuparla y devolver las llaves». Mi padre miró el papel, con las manos temblando. «Pero esta es nuestra casa». «No», dije, con voz tranquila, aunque el corazón me latía con fuerza. «Esta es mi propiedad. Os permití usarla antes, pero ese permiso ha sido revocado». Mi madre apareció detrás de la puerta. «¿Qué está pasando?» «Nos están diciendo que nos vayamos», Debbie, dijo mi padre, con voz temblorosa. Mi madre me miró, con los ojos llenos de traición. «Nos estás echando de nuestra casa de jubilación». «Siempre has sabido que legalmente era mía», respondí. «Habéis seguido aprovechándoos de mi bondad». «No tenemos a dónde ir», dijo. «Podéis vivir con Thomas», contesté. Dejó muy claro hace unos meses que yo no era familia. Mi padre bajó la cabeza. Estaba equivocado. Todos lo estábamos. «Es demasiado tarde», dije. «En 30 días, si no estáis preparados para marcharos, vuestras pertenencias restantes serán retiradas y las cerraduras cambiadas». «¿Tus padres? ¿Por qué haces esto?» Su voz temblaba de confusión. «Porque, como dijiste, capté la indirecta». Cuando me di la vuelta para irme, mi padre me agarró del brazo. «Lo sentimos de verdad», Samantha dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «No puedes darnos una oportunidad más». Retiré mi brazo con suavidad. «Tuvisteis años. Tuvisteis incontables oportunidades. Y lo repito, es demasiado tarde». Ese día, al salir de la cabaña, sentí que algo pesado se levantaba de mis hombros. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba que definieran mi valor. 30 días después, se fueron en silencio. La cabaña se vendió. Empecé un nuevo capítulo. Aproximadamente 3 meses después de desalojar a mis padres, ocurrió. Era un día de septiembre, con el primer toque de otoño. Recibí una llamada de la recepción de mi oficina. «Samantha, hay alguien aquí para verte».
Dijeron que se apellidan Anderson. Se me apretó el pecho. La orden de alejamiento seguía en vigor, pero mientras permanecieran en el vestíbulo del edificio, técnicamente no la estarían violando. Respiré hondo. Bajaré en 5 minutos. Cuando llegué al vestíbulo, los vi. Mis padres parecían más viejos, especialmente mi padre. Tenía los hombros encorvados. Nuevas arrugas profundas se habían marcado en el rostro de mi madre. Llevaban ropa barata. Noté un agujero en uno de los zapatos de mi padre. Samantha, dijo mi madre, con voz suave y temblorosa. Dio un paso adelante, pero yo instintivamente retrocedí. ¿Qué hacéis aquí?, pregunté, intentando mantener la voz lo más firme posible. La orden de alejamiento sigue siendo válida. Lo sabemos, dijo mi padre, pero necesitábamos hablar. Hacedlo a través de mi abogada, dije. No podemos permitirnos una, respondió. Su voz era pequeña, herida. Samantha, lo hemos perdido todo. Miré con más atención. El anillo de boda de mi madre había desaparecido. El reloj de herencia que mi padre había recibido de su padre también. ¿Los habrían empeñado? Después de irnos de la cabaña, alquilamos un piso, continuó mi padre. Pero el alquiler era demasiado alto. Luego se estropeó el coche. No pudimos pagar las reparaciones. Mis ahorros se agotaron. Se quedó en silencio. Intentamos quedarnos con Thomas, dijo mi madre. Pero las cosas con él y Lucy no van bien. Tienen sus propios problemas. Vivimos en un motel ahora, añadió mi padre. Podemos pagar quizá una semana más. Después de eso, no lo sabemos. Las lágrimas llenaron los ojos de mi madre. Samantha, sé que ayudarás. Siempre has sido una buena chica, tan cariñosa. Siempre has velado por nosotros. Siempre olvidada, dije en voz baja. No podemos dejar el pasado atrás, suplicó mi madre. Somos tus padres. Miré por la gran ventana del vestíbulo. La luz otoñal pintaba de oro las hojas caídas en la calle. Sería tan fácil volver a ayudarlos, entregarles el dinero, solucionar sus problemas otra vez, como solía hacer. Por un momento, sentí la tentación. Su sufrimiento tiraba de mi corazón. Pero entonces recordé las palabras de Hilary. Samantha, cuídate. Si no te tratan como familia, no tienes obligación de tratarlos como familia tampoco. No puedo ayudaros, dije. Palabras simples, pero increíblemente difíciles de pronunciar. Pero, empezó mi padre. No soy vuestro banco, lo interrumpí. No soy vuestra madre. Y, al igual que dijo Thomas, no soy vuestra familia. Así que no os debo deberes familiares. Mi madre empezó a sollozar. Nos equivocamos. Lo admito. Por favor, danos otra oportunidad. No hay más oportunidades, dije. He terminado. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor. Me dolía el corazón, pero al mismo tiempo sentí una extraña sensación de alivio. Déjanos quedarnos al menos una noche, gritó mi padre detrás de mí. No respondí. Pulsé el botón del ascensor. Antes de que las puertas se cerraran, pude oír a mi madre llorar. También se me llenaron los ojos de lágrimas. No de tristeza, sino del alivio de, por fin, decidir respetarme a mí misma. Esa noche llamé a la tía Hilary. Mis padres vinieron a mi oficina, le expliqué. Necesitaban dinero, pero les dije que no. Debe de haber sido una decisión difícil, dijo. Lo fue, admití. Pero creo que fue la correcta. Es hora de empezar a vivir mi propia vida. Tienes toda la razón, Samantha, dijo Hilary. Tu vida te pertenece. Un mes después, recibí un mensaje de Lucy. He decidido dejar a Thomas. He iniciado los trámites de divorcio, escribió. Después de ver cómo te trató y cómo manejó las cosas cuando tus padres estaban en apuros, por fin vi quién era realmente. Debe de ser muy duro, respondí, sorprendida por la oleada de compasión que sentí hacia ella.
Ha cambiado por completo. Desde que mencioné el divorcio, se ha desmoronado. Ha dejado de ir a trabajar. Bebe demasiado. Lo despidieron la semana pasada. Miré por la ventana, con el corazón dividido. Samantha, déjame decirte esto. Nos equivocamos con la boda, con dejarte fuera. Seguí a Thomas, pero fue un error. Después de leer su mensaje, me quedé sentada mucho rato. No sentí alegría ni satisfacción por lo que estaba pasando mi hermano. En cambio, había un vacío extraño. Ahora él estaba afrontando las consecuencias de sus decisiones, igual que yo lo había hecho durante tantos años. Esa tarde pasé por el apartamento de Thomas. Las ventanas estaban oscuras. El buzón desbordaba de cartas. Me detuve un momento. Me pregunté si debía llamar. ¿Había algo que necesitara decir? ¿Alguna ayuda que debiera ofrecer? Pero seguí caminando. Su dolor no era mío que cargar. Era hora de que aprendiera que todos deben asumir la responsabilidad de sus actos. Cuando el otoño se convirtió en invierno, mi vida encontró un nuevo ritmo. El trabajo en la empresa de marketing digital iba bien. Me estaban ascendiendo a vicepresidenta y tenía mi propio equipo. El tiempo y la energía que antes reservaba para mi familia, ahora los dedicaba a mi carrera y mis pasiones. La tía Hilary seguía a mi lado. Llamaba todos los domingos y a veces se quedaba en mi piso. Es hermoso ver cómo florece tu vida, solía decir. Pero el pasado no desapareció del todo. Una mañana de diciembre llegó una carta por correo con una caligrafía familiar. Era de mi padre, su cuarta carta en 3 meses. Desde la primera noté un cambio de tono. Había empezado con súplicas desesperadas. Con el tiempo, llevaba un sentido más profundo de reflexión. Preparé café, me senté junto a la ventana y abrí el sobre. Vivían ahora en un pequeño piso. Mi padre había encontrado un trabajo a tiempo parcial en una ferretería local. Mi madre había empezado a trabajar en una residencia de mayores y seguían en terapia. Dejé la carta sobre mi regazo y miré hacia afuera. Con cada carta, sus palabras habían cambiado. Ya no pedían perdón ni ayuda. Hablaban de crecimiento y de una creciente conciencia sobre cómo me habían tratado y lo mal que había estado todo. La terapia parecía estar ayudándole. Empezaba a comprender la profundidad de lo que yo había soportado. Aún así, no había respondido a ninguna de sus cartas. Esa noche, la tía Hilary me llamó. Tu padre me llamó ayer. Está cambiando, Samantha. De verdad, lo creo, dije. Pero aún es demasiado pronto para una reconciliación. Por supuesto, respondió. Todo tiene su momento. Ahora este es tu momento. Tú decides si vuelven a tener un lugar en tu vida. Hablamos un rato más y prometió venir a cenar la semana siguiente. Después de colgar, me quedé de nuevo junto a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban suavemente entre la nieve. La vida es extraña. Hace un año habría hecho cualquier cosa por ser aceptada por mi familia. Había atado mi valor a su aprobación. Pero ahora veo las cosas de otra manera. Mi valor vive dentro de mí. He aprendido a amarme, respetarme y protegerme. Quizá llegue el día en que me reconcilie con mi padre. Quizá con la familia. Pero si ocurre, será en condiciones de igualdad. Nunca volveré a dejar que definan mi valor, y nunca volveré a ser invisible.